Estás creciendo, pero perdiendo a todos tus clientes. Más clientes no siempre significa más crecimiento. Puedes estar vendiendo más y al mismo tiempo perdiendo lo más importante, a las personas que ya confiaron en ti. En este episodio hablamos de un error silencioso, enfocarte tanto en atraer clientes que descuidas la experiencia de los que ya tienes, porque crecer no es solo sumar, es sostener. Bienvenidos a un episodio más de Entre Marcas. Y aquí estamos nuevamente con ustedes. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Para la persona que nos escucha, para la persona que nos comparte, que nos da like, por favor, compártelo y lleva esta información valiosa a otras personas. Entonces, vamos a iniciar, mi Dani, con este episodio que también me encanta y tiene que ver con fidelización, tiene que ver con cómo tú como empresa, ¿verdad? Y en esa conceptualización, en ese concepto de tu negocio, cómo puedes seguir manteniendo a tus clientes, a los que ya confiaron en ti, a los que ya creyeron en ti, a los que ya te compraron, a los que les gustó tu producto, mientras sigues creciendo. Cómo no perder a esos clientes que ya tenías, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy de eso. Qué emoción. La verdad es que es uno de mis temas favoritos. Ya tenía muchas ganas de hablar de esto porque creo que si en un área me especializo muchísimo es en la experiencia del cliente, que creo que es el área que choca justamente con todo lo que conocemos. Normalmente pensamos que es el marketing, que es, no sé, el operativo, pero una de las partes fundamentales que engloba las dos áreas, desde el operativo hasta el marketing, es la experiencia del cliente. Y justo empezamos con esto, ¿verdad? Y con la idea central de no estás creciendo si estás perdiendo a los que ya te compraron. Súper importante esa parte. A veces pensamos que nuestro negocio está creciendo y que está generando muchas ventas y eso está muy bien, pero no si eso te hace que estés perdiendo a las personas que ya creyeron en ti. Y tiene que ver mucho también con tu equipo, con lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, y puedes irte a nuestro episodio en donde hablamos de cuando tu marca crece o cuando tu marca escala, sin tener la estructura y los procesos, se complica un poco más y la verdad es que se convierte en un problema más que en una virtud. Y en este caso pasa algo muy similar. Cuando estás creciendo y tu equipo no está creciendo contigo, ¿verdad? Y entonces empiezas a dejar de cuidar a los clientes y en algún momento a nosotros también nos pasó. Cuando empezamos a crecer y algunos clientes sentían ese descuido, ¿no? De me estás descuidando y nosotras, claro, es que tenemos el que nos paga mucho más y, ¿sabes? Pero ¿cómo alimentar tu empresa y tu proceso y darle una ganancia real a tu negocio cuando puedes crecer sabiendo sostener lo que tuviste en el inicio? Esa persona que ya creyó en ti, que ya compró tu producto, que se fidelizó contigo, que en el momento que quiera grabar algo o que quiera hacer una estrategia o monte otro negocio, te va a buscar a ti. Fíjate que sí, y para esto quiero entrar en una persona que para mí, Clau, es una de las inspiraciones más grandes dentro de la experiencia del Yo. cliente. Voy a entrar con la persona. Voy a entrar con la persona directamente. Y hacemos Redobles. que es César Ritz. César Ritz, que ayer justamente lo estaba mencionando también, y es una personalidad que cuando empecé a leer sobre él dije, todos deberíamos de entender justamente lo que él hizo. César Ritz es el que diseñó Ritz-Carlton, el hotel, uno de los hoteles más importantes a nivel mundial. ¿Por qué se destaca este hotel? Por una cosa súper importante. El hotel empezó a hacerse muy famoso porque a los empleados les daban $2,000 para resolver cosas cuando alguien no estaba supervisando. Entonces, cada empleado tenía $2,000 por si había cualquier cosa que sucedía, ya sabían cómo actuar. Wow. Y eso viene de parte de César Ritz, que es con el que inicia el negocio. César hablaba y es el que cambia, César, mi amigo, mi amigazo del alma. Cesarito. Cesarito, él me dijo la vez pasada cuando hablé con él, regresé en el tiempo a 1980. Sí, un gran acompañante. Y me dijo algo súper importante. Me dijo, Dani, la experiencia deja de ser un producto para convertirse en lujo.
Cuando tú logras crear una experiencia cliente, que el cliente sienta no solamente la parte del producto, que si es de calidad o si no es de calidad, o si estás recibiendo el servicio y que sea replicable, que para eso entra Hort Schools después, dentro del proyecto, por ejemplo, de Ritz Carlton, entra Hort Schools, que él es otro señorcito que llega y dice, oye, espérate, súper bonito la idea, ¿verdad? De que todo sea la experiencia un lujo en vez de un producto, pero ¿qué pasa con eso, verdad? O sea, ¿dónde está el sistema replicable? Y ahí es donde empieza a alimentar a todos sus empleados para que tengan este sistema y que entiendan con entrenamientos cómo atender a los clientes. Y eso hace que tú puedas confiar en el empleado y decirle, ten $2,000, ¿verdad? Para que los utilices Claro, si los de tienes, ¿no? claramente. Cuando tienes $2,000 para dárselos. ¿Qué les parece si todos nos vamos a trabajar allá? Pero justo, el empleado tiene y dice, yo puedo solucionar cualquier problema. Entonces, el que viene a quedarse al hotel ya sabe que cualquier cuestión que salga va a tener solución. Y justo es lo que a muchas veces nos falta a los negocios en general. Creemos que porque tú tienes la visión y tú sabes cómo tratar a un cliente, tu equipo va a saber exactamente cómo reaccionar. Y realmente tu equipo no está sabiendo cuál es el proceso o lo que tú le quieres dar al cliente. Sí, así es. Y fíjate que tenemos esta frase de la fidelización no se pide, Ujú, se construye. ujú, Y ahí hay un proceso, Dani, que sé que ese proceso a ti te encanta mm, y es esa sensación o esa emoción que puede sentir el cliente no solamente cuando llega al lugar, sino incluso desde antes, ¿no? En redes, por una estrategia, por algo presencial, por algún evento, y cómo eso lleva a tu cliente a vivir una experiencia, ¿sí? De consumir tu servicio, tu producto, el concepto de tu lugar, etcétera, ¿no? Entonces, exacto. cuando tú fidelizas a alguien, quiere decir que tu cliente regresa o consume o se queda contigo, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí algunas señales Ujú, para saber si tu cliente realmente está fidelizado o no. Y de esto, por ejemplo, es, número uno, aquí lo tenemos, cuando no regresan. Ya cuando el cliente dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, súper bien, muchísimas gracias. Ya no regresa tu cliente ni siquiera a una sesión que le tocaba gratis, ya no regresa o a una entrega final que tenías que hacerle o algo ya no tiene el interés. Cuando no te recomiendan, esa es otra. Cuando tu cliente no dice, ¿sabes qué? Con Daniela, ve con ella porque es excelente en lo que hace, te va a ayudar en tu negocio. Si tu cliente no está teniendo ese tipo de conversaciones con otras personas, es una señal importante, hay una red flag. Y la experiencia inconsistente, cuando soy muy bueno, ¿verdad? Pero a veces sí, a veces no. A ujú. veces genero ambiente y a veces no. A veces coloco música y a veces no, ¿sí? Sobre todo le pasa mucho a restaurantes, ¿no? Incluso una vez entré a uno que me dio mucha risa, que tenía la música desde Spotify en su teléfono, pero cada vez que se alejaba, entonces la música se iba. Entonces yo Ento- digo, Ahí órale, voy, ahí voy. ¿sabes? Te Entonces la sigo. experiencia estuvo medio rara. Entonces sí, a veces suena bien, a veces vas y tienen la música, a veces no. ¿Sabes? Cuando eres inconsistente en tu conceptualización, ¿no? Y qué importante es tener claro quién eres como lugar, como empresa, qué realmente haces, qué es lo que realmente ofreces, ¿no? Y cuál es la experiencia que quieres darle, perdón, a tu consumidor. Fíjate que aquí me voy a meter en un tema que es que nosotros que nos dedicamos mucho al área de estrategia y que lo unimos mucho con experiencia del cliente. Hoy justo tuve una junta con un prospecto a nuevo cliente, ¿verdad? Y me siento con él y les voy a contar un poquito cómo fue esa plática. Yo estaba sentada y directamente me empieza a preguntar, ¿verdad? O sea, pues platícame, yo le empiezo a hacer preguntas y mis primeras preguntas es ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuántos años tienes en el negocio? Y las que ya no están contigo por los clientes, ¿por qué se fueron? ¿Y por qué pregunto esto? Porque muchas veces este cliente en específico estaba buscando marketing y yo le decía, ok, ¿qué te han dicho del marketing? Y obviamente fue una conversación medio complicada al principio porque es quitar una expectativa que se cree sobre el tema. O sea, la expectativa que se cree sobre el marketing es, me va a generar las Dinero. grandes ventas de la Ujú. vida. Entonces,
estoy platicando con él y él me dice, pues mira, es que sí, yo quiero crecer. Y yo, ¿cómo te ves en 5 años? Y la respuesta fue inmediata, ¿verdad? Dobletear lo que gano. Y yo, ok, súper, qué bueno. Y sí se puede, pero más que eso, ¿cómo ves el concepto? ¿Cómo lo visionas? ¿Qué es lo que quieres llegar, verdad? Porque eso es lo que te hace crecer. Y al final le decía yo te puedo decir ahorita y puedo venderte y bajarte la luna, el cielo, el mar, las estrellas y decirte que el marketing va a venir a solucionar todos tus temas. En este caso, este cliente me dice, Dani, yo no tengo tema de que clientes se me vayan, o sea, realmente se me fueron esta cantidad, pero fue por esto y esto y esto. Súper. Pero al final de cuentas, tienes que ser muy analítico con el tema porque el marketing lo que viene a hacer por ti en específico es posicionarte y tienes que decírselo al cliente. Me decía, pero Dani, dame un porcentaje de cuánto voy a crecer. Le dije, a ver, yo no te puedo dar ese porcentaje porque no depende de mí al 100%. Si esto dependiera de mí en todo el proceso, si yo fuera la que me paro ahí, vendo, después me voy, lanzo la campaña, todo, entonces yo te digo un porcentaje. Pero como esto no depende de mí al 100%, no te lo puedo dar. Ahí es donde entra la experiencia del cliente, el customer journey que estás siguiendo. Y lo que vamos a hacer es reducir los pasos para que tu cliente llegue más rápido y empezar a ver dónde es donde tu cliente se atora para comprarte. ¿En dónde está el stop del cliente? Que es normalmente lo que no vemos. ¿De qué era el cliente, perdón? Era una empresa B2B. Era una empresa B2B, no voy a mencionar nombres, pero era una empresa B2B y justo tenía esta duda porque iba muy relacionada a la industria y todo esto. Entonces, como que tenía estas ganas de decir, es que yo quiero seguridad, ¿verdad? O sea, a mí dame la seguridad. Y a veces como en el área de marketing, que es algo que hemos estado hablando en otros episodios, pero que me gusta reafirmar, tenemos que ser muy realistas con el cliente. Porque si no es el típico cliente que después dice, ¿sabes qué? Es que tú me prometiste, tú me dijiste que me ibas a generar ventas. Y algo que yo le explicaba es, sí, la venta viene por consecuencia de, pero la consecuencia va ligada a tu experiencia. Si la experiencia no está funcionando, no va a lograrse. Y lo dice McKinsey. O sea, el 70% de la compra de cualquier cliente a tu producto está ligada a la experiencia del Sí, cliente. a una emoción, ¿no? O sea, el Ujú. cliente o el consumidor nunca va a recordar lo que compró, sino cómo lo hizo sentir. ¿Sí? Eso que compró iba ligado a una emoción. Entonces yo, y lo hablábamos, ¿no? Con marcas súper grandes de lujos, de cómo me hace sentir esta marca y qué produce en Ujú. mí cuando la uso, cuando me la pongo, ¿no? Y es esa experiencia la que hace que entonces vuelvas a comprar o vuelvas a consumir, ¿no? Recuerda, nunca el producto o cuánto costó o si fue mala la experiencia va a decir, y me costó tanto, ¿sabes? Eso sí lo recuerda, pero nunca olvidan cómo lo hiciste sentir si lo hiciste sentir grato. Ahí te voy a meter que justamente el concepto de lo que estás hablando viene de Pick and Rule de Daniel Kahneman, que ganó un premio Nobel. Y el dato que muestra es las personas evalúan una experiencia por el momento más intenso, por el pico y el final. Ese es el momento más importante. No recuerdan toda la experiencia completa. El cerebro guarda emociones, no datos. Y el sistema emocional amígdala procesa más rápido que la parte racional. Las decisiones de compra son hasta 95% inconscientes. O sea, si entendemos estos datos, entonces sabemos cómo generar una estrategia, porque aquí el tema es que nuestras estrategias están basadas en, a ver, déjame intento, ¿qué es lo que está ofreciendo? Entonces ofrezco más descuentos a mi consumidor. 2 por 1. 2 por 1, 3 por 1, 5 por 1. Y ahora le voy a meter que te doy esto gratis y ahora lo otro gratis. No estamos en contra de los descuentos. Los descuentos es una gran estrategia si lo sabes utilizar correctamente. Pero lo que mencionas del sentimiento, creo que nos ha pasado ir a un lugar en donde dices tú, qué fregón me la pasé. Y hay lugares que vas y dices, no, hombre, gasté para nada. Sí, recuerdo que fuimos a una experiencia increíble en nuestro 14 de febrero como parejas juntas tú y yo. Y la verdad es que, Van a pensar que genuinamente somos parejas. no, me acabo de casar. Pero el tema es que con un hombre. O sea, no.
Dani, tú sabes que De yo hecho, siempre el te voy a amar, productor pero del no. podcast es el Exacto, nuestro esposo. productor del podcast. Pero, de hecho, pagamos considerable, ¿sí? Pero estuvo Pero increíble. valió todo la pena, o sea, cada peso, lo que comimos, la bebida, la atención, la experiencia. Recuerdo que incluso el lugar se cerró solo para la gente que iba a vivir esa experiencia. La música que estaba, Todo. cómo nos explicaban el tema de la bebida, o sea, eso es, cómo nos hicieron sentir esa vez, es para decir, hey, regresaríamos. Y recuerdo que hay cosas que estaban ese día que no están en el menú Ujú. normalmente del lugar y eso le suma un valor, Exclusividad. sí, sí, súper Ujú. exclusivo porque dice, ¿sabes qué? Para volver a probar eso, un día de lujo otra vez allí, ¿no? Te voy a contar ahora una experiencia cliente que puede no funcionar y esto va ligado a los eventos y los happenings que todo mundo está intentando hacer. Normalmente, la mayoría de las marcas ahorita está con colaboraciones una con la otra. Y es la nueva tendencia y es lo que funciona en el lado de marketing. Entre más colabores, más creces. Y es una realidad. Si no estás colaborando, tienes que ver con quién puedes colaborar. Ahora, voy a poner un ejemplo de ahorita un área que está colaborando muchísimo, que es el área de las cafeterías con los run clubs. La mayoría de las cafeterías están colaborando con clubs de correr, ¿verdad? Y algo que yo veía y empezaba a analizar era que muchas cafeterías dejaron de hacerlo porque decían, es que ese día sí se me llena, porque viene el Run Club, se llena padrísimo, pero después pues no los veo que regresen o que estén teniendo. Y ahí es donde vamos ligado a que tu experiencia tiene que tener un por qué y un para qué. ¿Va? Si tú tienes un evento o un happening que estás dándole a tu clientela, tiene que tener un para qué. Entonces, digamos que tú, voy a poner este ejemplo que hace mucho estuve como diseñando, diciendo, a ver, si yo fuera una cafetería y colaborar con un run club, ¿verdad? Y quiero mejorar mi experiencia cliente, quiero hacer algo diferente, pues entonces yo tengo que tener en cuenta que entonces mi cliente objetivo tiene que ver con gente que hace ejercicio. Si eso es así y estoy hablando de corredores, ¿qué es lo que necesita mi corredor? Y ahí te vas al público objetivo. Entonces empiezas a diseñar cosas. Entonces un corredor normalmente va a pensar dónde dejo las llaves, dónde dejo mis cosas mientras voy a correr. Entonces les pones unos lockers dentro del lugar para que ahí puedan dejar sus llaves. Pequeños detalles hacen la diferencia dentro de tu customer journey. Oye, un corredor va a decir, ¿cuál es la ruta que puedo tomar si hago 5, 10, 15 kilómetros? Entonces, tú sabes que utilizan la plataforma de Strava para crear sus rutas. Bajas la aplicación dentro y empiezas a tú crear rutas que ya les puedes dar. ¿Qué bebidas van a tomar? Entonces empiezas a crear la experiencia de ese público objetivo y entonces ya no eres una cafetería más que colabora con el corredor. Ya eres una cafetería que literalmente tiene el concepto para ese público y que no va a competir. ¿Sí me explico? Así es. Incluso es súper importante eso que dices, Dani, del tema de la estrategia, porque entonces creces a nivel de ventas, pero se te cae la marca. Ujú. ¿Sí? Y eso es súper importante. Yo puedo crecer a nivel de ventas y hacer que mi negocio genere más dinero, pero mi marca realmente no fue la que creció el negocio. Cuando hablamos de marca, hablamos de concepto, hablamos de definición, Claro. hablamos de mi diferenciación, ¿no? Entre otras marcas. Entonces, cuando crecemos, debemos crecer en conjunto. Entonces, crezco también atrayendo clientes a nivel de experiencia y todo, y crezco en marca, en concepto, en estrategia, en que mi Mm, marca luzca en todo lo que estoy haciendo, ¿no? justo. Por ejemplo, aquí tenemos una frase, bueno, y esta me encanta, ya lo habíamos mencionado, el cliente no se va por precio, se va por experiencia. Más o menos ahí tocaste un lado del bloque psicológico y ese me encantó, lo tenemos aquí anotado. Lo creativo no es solo algo que se ve bonito. Es lo que hace que la experiencia se sienta diferente. Entonces, sé creativo en las experiencias que vas a dar. Incluso nosotros somos muy partidarias de que puedas hablarlo con alguien más, que puedas relacionarte con otras personas, más allá de hacer alianza, como dice Dani, con otras marcas. Júntate con otras personas, haz alianza, como dice Dani, con otras marcas que pueden aportarle valor a lo que tú estás haciendo. Pero, súper importante, tenemos una parte psicológica y tenemos que saber, tú sabes, trabajar con
con nuestro cliente en esa parte. Nosotros le llamamos persuasión. Cuando persuado a mi cliente para que tome una decisión, para que genere una compra, para que sienta algo. Entonces yo lo llevo en esa ruta en donde tú vas a hacer eso que yo quiero que tú hagas. Justo, y ahí se meten mil cosas de marketing que podemos utilizar y hasta entender más el Customer Journey. El Customer Journey, en pocas palabras, es el mapeo conceptual del cliente. Y para esto, muchísimas consultoras y personas que se dedican a esto te ayudan a crear este Customer Journey que funcione. Marcas como Starbucks, Nike, cualquier marca. De hecho, ahora que estuve ahí en Asia, algo que me di cuenta es el enfoque que tienen en la experiencia del cliente. Ujú. El enfoque que ellos manejan en la experiencia del cliente, claro, no es lo normal que vivimos aquí. Por ejemplo, ahorita que estaba hablando de las cafeterías, el pan no lo ponen en atrás de un Mostrador. mostrador. Lo ponen en medio cuando tú vas caminando para ir hacia la caja, ya está el pan ahí listo para que tú lo agarres. Calentito que huela. Exacto, el olor del lugar. Todo eso es persuasión psicológica, que es lo que estabas mencionando. Entender las zonas de tu lugar. Hay una zona caliente y hay una zona fría que tú tienes que entender. Cuando tú tienes un lugar físico, tú debes de saber cuál es la parte en donde es zona caliente y cuál es la parte en donde es zona fría. Y eso se mide dónde es donde el cliente se va a detener a ver y dónde es donde el cliente va a transitar. La zona fría te ayuda para crear expectativa y la zona caliente te ayuda para generar compra. La zona caliente es lo primero que ve el cliente, ¿no? O sea, es Ujú. esa parte donde se detiene y consume sí o sí. Exactamente. Y la zona fría te crea la expectativa. Digamos que tienes una tienda, ¿verdad? Normalmente nosotros vamos hacia la derecha siempre. Y luego vamos a poner el ejemplo de lo que hace Costco. Costco, hay algo que todo el mundo le gusta mucho de Costco y es el pollo. El pollo no es un producto que a Costco le genere mucho retorno, pero lo pone hasta el final para que tú tengas que pasar por todos los pasillos. Y hay pasillos de Costco que ellos tienen definidos como zona fría. En las estantes, donde ponen el producto para niños. Normalmente los productos, los cereales para niños, los ponen en la parte de abajo, que sean alcanzables para los niños. Y eso es experiencia cliente. A veces pensamos que la experiencia del cliente va desde, di un excelente servicio. Hoy lo traté muy bien. Hoy me reí con el cliente. Claro. Claro que Mm. también involucra eso, pero hay una parte fundamental que es la parte psicológica de lo que estás logrando. Y ahí, Dani, entonces podemos hablar del decision maker y el decision influencer. Ahorita que mencionabas que el niño puede agarrar el juguete que está en el suelo, entonces el niño es el influencer. Entonces, el decision influencer es la persona que influye sobre la persona que compra, ¿sí? Que es el decision maker. Es la persona que tiene el dinero para el que toma la decisión, ¿sí? De compra. Entonces, imagínate en ese ejemplo, entonces el niño agarra el juguete, se enamora del juguete porque está, ¿sí? Al alcance de su mano, papá va y lo compra, ¿ok? Lo mismo, si tienes que ir por el pollo, pero vas por las pantallas, entonces típicamente el decision maker, en este caso si es hombre, le va a encantar ver todas las pantallas y todas las bocinas que necesita en su casa y puede generar la toma de decisión en ese momento de, ¿sabes qué? Necesitamos una pantalla para la casa, mi amor. La esposa en ese momento dice, yo creo que no, pero él, si tiene el dinero, la compra y ya. Pero, ¿sabes? Trabajamos mucho como con este tipo de quién es la persona que toma la decisión y quién es la persona que influye en la toma de decisión. Fíjate que eso es súper importante para cualquier persona que va a lanzar una campaña. Si tú vas a lanzar una campaña, eso es importante que lo tengas considerado. Porque muchas veces lo que sucede es que estamos yendo por el decision maker, cuando realmente tienes que ir por el decision influencer. Si tú vas por el decision influencer, digamos que tú vendes casas, ¿va? Y tú dices, es que el que va a pagar es el esposo, porque vives en una comunidad donde es más tradicional el tema, ¿verdad? No, señor. Y es el que, no se gana más dinero en este caso. Entonces, piensas que es el objetivo a lanzar la campaña. No, es que tú pones la información. Tu contenido dentro de eso tiene que estar dirigido hacia, digamos, en este caso, el esposo. Pero la persona que le va a decir, ay, mira esta casa para la familia. Me enamoré. Me encantó. Claro. Es la esposa. ¿Quién lo tiene que ver primero? La esposa. Y eso es parte de experiencia, eso es parte del Customer Journey. El Customer Journey no empieza cuando la persona llega a tu establecimiento, a tu empresa. El Customer Journey empieza desde el primer panorámico que ve.
Y adivina cuál es tu primer panorámico, las redes sociales. Las redes sociales es tu primer panorámico. Por eso la gente que dice es que no, yo no creo en las redes sociales. Tienes que creer en las redes sociales desde un punto de vista de que si no estás presente, no No existes. existes, así es. Así es sencillo. Ahora, ¿que eso te vaya a generar más ventas? No, porque es parte de tu proceso. Un customer journey es como lo dice. O sea, al final es un caminito. Entonces, tu primer parte es las redes, pero de ahí abarca a que estés en la mente del consumidor y entres en la parte de cuestionarse, curiosidad, de conocerte, y cuando el consumidor se le llega a ocurrir que quiere una casa, te va a buscar porque se acordó de ti, porque te vio. Si no, va a buscar al que más se acordó. Sí, recuerda, la gente no le compra al mejor producto o al mejor postor. La gente le compra a la persona más visible, la Ujú. persona que postea más, la persona que tiene más presencia, la persona que siempre está. Eso no significa que tenga el mejor producto, significa que tiene más posicionamiento, tiene más presencia y por ende genera más rápido la venta. ¿Va? Justo. Entonces, muchas veces nos enfocamos en tener el mejor producto y no digo que no, pero imperfectamente hecho que perfectamente sin hacer. Es mejor que tú postees y que salgas todos los días con algo de material que impulses tu marca, que te posiciones antes que no lo hagas, que lo dejes de hacer, ¿va? Justo. Pero devolviéndonos, Dani, a un tema de fidelización y del crecimiento de las marcas, es recordar el por qué haces todo lo que haces, ¿verdad? Para que tu cliente se quede contigo. Dani, ¿cómo hace una empresa, en este caso, para poder lograr más ventas sin dejar de lado a la persona que ya le compró desde el día uno, pero esta marca ya creció, ¿sí? Tiene nuevas estrategias. Esta persona que le compró desde el inicio le paga poquito porque empezó con él, ¿sí? Ay, chiquito. Entonces, ¿cómo hace para seguirlo manteniendo vivo? Porque confió en ti, porque sí pasa, pero es el que menos paga, ¿sí? Y mantener los nuevos clientes. Primeramente, lo primero que puedo recomendar dentro de una empresa es, como lo hablamos en el episodio pasado, que creo que esta es una continuación buenísima. Si estás viendo ese episodio primero, yo te recomiendo que te vayas al episodio 3 porque ahí hablamos muy en específico de escalar tu negocio. Y hablamos sobre cómo mantener los protocolos y los procesos, ¿verdad? Es tener todo documentado, tener un manual operativo. El manual operativo te va a ayudar mucho, pero dentro del manual operativo normalmente nada más ponemos como el área de evaluar las áreas. ¿Sí me explico? Y tiene que venir dentro del manual la experiencia a cliente que quieres dar, el customer journey. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero, el cuarto, el quinto, verdad? Y aparte de fidelizar a los diferentes clientes, y eso se hace con los equipos, con el líder de proyecto que tengas para ese cliente o la persona que tengas como seguimiento. Aquí puedes utilizar diferentes estrategias para seguirlo manteniendo, depende de que sea tu proyecto. En este caso hay empresas que se dedican más al producto rápido y ahí yo te podría decir, utiliza inteligencia artificial para estar haciendo email marketing, crear comunidad, estar recordando diferentes productos, estar agradeciendo, crea membresías, genera eso que el cliente se sienta parte, se sienta premium. A todos nos gusta sentirnos premium. Entonces, entre más tú empieces a generar eso en el lado de fidelización, mejora muchísimo la experiencia. Y a lo mejor no tienes que ser tú, porque a veces cometemos el error de pensar que tenemos que ser nosotros el que lo estemos buscando todo el tiempo, cuando a veces el cliente solo el hecho de que le llegue algo tuyo es más que suficiente. Y al mismo tiempo, creo que con todos los clientes nuevos, ten un sistema que sea replicable de experiencia y tu equipo tiene que estar lo suficientemente entrenado para si no estás tú, que esa forma de tratar al cliente siga siendo exactamente la misma. Sí, y creo que puedes tener como ciertas estrategias para el que paga menos y para el que está allí, que también no lo quieres perder porque confío en ti, Sí, ¿sabes? claro. Y tiene un buen producto y también lo estás ayudando o algo, si eres agencia, por ejemplo. Eh, yo te diría, ¿sabes qué? Puedes ponerle a uno de tus colaboradores, no tienes que ser tú, porque muchas veces se casan con la primera persona que ven, en este caso con el dueño del negocio. Yo quiero que me siga atendiendo el dueño del negocio, pero hay una realidad y es que el negocio ya creció y no siempre te va a atender el dueño de negocio. Entonces, ponle a uno de los colaboradores, a una persona que lo pueda atender y déjale saber que
que estás súper contento de que confío en ti e incluso poco a poco puedes irle aumentando ese margen de presupuesto para decirle, ¿sabes qué? Vamos a incorporarte esto o esto lo estamos manejando de esta manera. Sé sutil, ¿sí? Que no se sienta como, ¿sabes qué? O sea, creciste y olvidaste a la gente que te pagaba poquito o la gente que realmente confió en ti. Puedes tener ciertas estrategias para eso, pero no pierdas a tus clientes porque todo cliente es sumamente importante, todo cliente merece el mismo respeto, la misma honra, ¿no? A nivel de experiencia, a nivel de producto, no sé, depende de la marca que tengas, depende de la empresa que tengas. Pero sí, creo que puedes hacer ciertos pasos, Dani, o ciertas estrategias para tampoco dejarlo de lado, ¿no? Yo diría A que lo esa dejes de persona. lado. Sí, claro, Daniela lo soltaría a decirle, bueno, bye. Bye, que te vaya bien. No, no, no. Fíjate que ahí voy a hablar de un tema que creo que puede ayudar muchísimo y es el valor percibido de tu marca. Pero eso depende completamente de la experiencia. Y también que el tener un concepto definido y bueno, voy a volver a utilizar la palabra, y una experiencia definida va a hacer que también tu público y tu cliente sea el que estás buscando. Porque si tú tienes un cliente, aquí voy a hablar de los clientes, ¿verdad? Que directamente no les interesa ni siquiera el seguimiento, que dices tú, es un batallar con ese cliente. No es parte del cliente que deberías de estar teniendo. Y esa es una realidad, Claro, porque vas a terminar batallando, vas a terminar mal con la cuestión y a veces es preferible tú mismo decir, ¿sabes qué? Dentro de mi concepto, tú no vas. Hace poquito que estuvimos hablando con un lugar, me decía Dani, es que en mi lugar yo sé que mi experiencia voy a brindar esto. Y estás entrando, hace cuenta que a mi casa, y eso me encantó. Y en mi casa, aunque yo te voy a recibir y te voy a atender con todo lo que tengo, pues hay cosas que no cambian. ¿Sí me explico? O sea, este tipo de música va a sonar. Esto claro. es lo que te voy a brindar. Sí, ¿Sí me definitivamente explico? ya si el cliente está molestando más de lo que te hace, sí, hey, no somos la empresa que tú necesitas, o ya, es válido. Y es factible y es Ujú. válido. Ahora, el valor percibido, lo que va a hacer que tú tengas una experiencia al cliente es que si tú escalas y tienes más clientes y tienes todo esto y logras poner a tu equipo al mismo nivel tuyo como dueño, lo vamos a decir de esta manera, que el cliente vea a tu equipo y diga, híjole, es que a nosotros nos pasa, ¿verdad? Con personas de mi equipo de que, y del equipo como de decir, oye, a ver, fulanito de tal, es igual de bueno que Dani en esta área, me explico, o fulanito de tal es igual de bueno que Clau en esta área. Y eso nos ayuda mucho porque están posicionados al mismo nivel que tú como dueño. O sea, el cliente ya siente la misma paz de tenerte a ti Claro, que de tener a la persona. Pero justamente creo que es esa parte en decir, el valor percibido aumenta. Entonces, si el valor percibido aumenta de tu marca y entonces el cliente sabe que a lo mejor empezaste con él, ¿verdad? Y, ay, mira, pues yo te cobraba, voy a poner un número, 6,000 pesos por el servicio. Y yo te estoy cobrando 6,000 pesos porque te quiero, porque empezaste conmigo, pero ¿qué crees? O sea, hemos crecido y yo ya no puedo seguir manteniendo los 6,000 pesos porque ni siquiera me da un margen de utilidad y vas subiéndolo, te aseguro que si el cliente es tu tipo de cliente y aparte está viendo la experiencia que le estás dando, no va a tener ningún problema en generar ese aumento. de acuerdo. Y si no es tu tipo de cliente porque tú ya creciste como empresa y dices, sabes que es que yo no te voy a pagar más de los 6,000 pesos, porque pues no, o sea, tenme el respeto. También no dejen que jueguen por sus emociones, ¿verdad? De que tenme el respeto de que yo fui el primero, entonces sígueme cobrando. A ver, a ver, a ver. O sea, tu servicio cuesta y tiene un valor. Y eso hay que también como ponerlo en la Claro, lo que mesa. decía, o sea, juega con esa estrategia, ¿verdad? Ujú, Ni muy, muy, ni tan, tan. Si ya está ujú. molestando mucho y no, entonces no soy la empresa para ti, pero también entendiendo que si fue una persona que confió en ti y la idea es fidelizar clientes y tú sabes que tiene una buena marca a la que él está contento de que tú seas la persona que lo ayude, entonces ayúdalo, ¿verdad? Y lleguen a ese acuerdo. Yo creo que, como dice Dani, si él ve el valor percibido de lo que tú generas en él, en su marca, en el crecimiento que ha tenido, pues no va a tener problema en subir más a un paquete diferente, ¿no? Para que pueda llegar a ese valor. Pero bueno, Dani, por tiempos tenemos que irnos a Call It Out. Voy a hablar rapidísimo nada más de una marca que me gusta mucho. Ok, Súper rápido, no rápido. me tardo, 3 minutos.
Hace poquito estaba hablando de Bloom como marca. Y la verdad es que me gustó mucho porque creo que esto puede conectar con ahorita muchos nuevos negocios de creadores de contenido. Bloom habla sobre, y en específico lo que hizo es creado por una creadora de contenido que se llama Mary. Esta creadora empieza a ver y lo primero que generó ella fue una comunidad, que es lo que les está pasando a muchos. Están generando comunidades muy grandes en Instagram, en Facebook, bueno, Facebook no tanto creo, pero Instagram, TikTok. TikTok, ajá, y empiezan a generar y ya saben cuál es su público. Entonces, en este caso, Mary subía mucho de hábitos, ejercicio, todo lo que tenía que ver con eso. Y es una forma de generar experiencia al cliente de una manera diferente, porque ahorita es lo que se está viendo. Mary dice, ¿sabes qué? Mi público son mujeres de cierta edad que justo quieren verse como yo, quieren seguir mis hábitos y saca el producto de Bloom. Bloom le compite a marcas como AG1, Organifi, marcas como muy fuertes dentro de los suplementos. Entonces, lo que se dice que hizo Mary, ¿verdad? Porque obviamente no tengo el contacto directo. Me encantaría, Mary, si ves esto. Pero lo que se dice que hizo fue que empezó a investigar y obviamente lo que se dio cuenta que no hacían estas marcas era el empaque. El empaque, ella sabiendo que ahorita todo debe de ser instagramiable, todo debe de poderse tomar foto, lo utilizó a su favor. Y hizo un súper buen empaque. Entonces, la experiencia empieza desde que te llega el producto. Y es un producto que o consigues en Target o consigues en otros lados o lo pides por internet, pero tú crea una experiencia que el fin de la experiencia ni siquiera es, obviamente sí, que te encante el sabor porque el producto es bueno, pero no vende en sí el contenido, vende el empaque y el sentido de pertenencia. Bueno, ¿hace qué? Un día estábamos comprando, recuerdo que fuimos porque tú querías comprar otro de los potecitos de la marca y yo siento que casi me llevo 10 nada más por el empaque. El empaque es increíble. Y aparte de que es increíble, la experiencia, tú lo pones y tú tienes ganas de tomarle foto y Sí, subirlo a redes. claro. Y eso está planeado dentro de su experiencia al cliente. El hecho de que tú tengas ganas de tomarle foto y subirlo a redes es un paso de su experiencia al cliente. Si tú vendes productos por internet, cómo lo recibe tu cliente es súper El importante. packaging, Y total. aparte, el entender el diferenciador dentro de una experiencia cliente para que pueda ser buena y le puedas, porque lo que decían de ella es que ella creció de 30 millones de dólares que estaba ganando anuales, en este año se proyecta ganar de 250 mil millones de dólares a 400 mil millones de dólares, solamente porque supo utilizar una plataforma digital y aparte, sabiendo que tenía un buen producto, dijo, yo no me voy a basar en el contenido, eso lo hacen todos. Yo me voy a basar en que quieran unirse a tener mejores hábitos que ahorita está en tendencia. Entonces, desde ahí tú puedes crearlo, no necesitas tener un espacio físico. Con eso podemos irnos al Color Out. Totalmente. Y no sé si te pasa como a mí, que yo no compro champú que no me guste su branding, A mí también me encanta. porque me cae mal. Target es nuestro lugar favorito de la vida porque todos los productos de Target tienen un packaging increíble. Sí, totalmente. Muy bien, nos vamos a nuestro Call It Out. Estamos por terminar, entonces solo voy a leer 2 preguntas. ¿Va? Número 1, mi negocio ha crecido. Valeria, mi negocio ha crecido mucho en los últimos meses, pero siento que ya no puedo atender a todos como antes. Me preocupa que la calidad esté bajando, pero tampoco quiero frenar el crecimiento. Hace poquito tuve una plática, Valeria, con una persona que tiene uno de los negocios aquí en donde vivo muy, muy fuerte y está pegando muchísimo y es un restaurante muy, muy padre de desayunos. Y algo que me encantó en esa plática es que me decía, yo sé que para mí sería muy fácil poder abrir otra sucursal o generar algo más o lo que sea, pero o tener más clientes y sacarle todo, ¿verdad? O sea, pero yo sé que afecto a mi lado de cocina, sé que afecto a mi lado de servicio y sé que afecto a este otro lado. Y le di completamente la razón y decía, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es mejorar mi área y estoy invirtiendo en construir un espacio en donde los que vienen a desayunar se puedan quedar más tiempo y no afecte a que pues podamos recibir más clientes, pero que no tampoco afecte a mi área, pues a mis empleados y a los que trabajan conmigo. Entonces, lo que te puedo decir es que completamente no hagas ningún crecimiento y es preferible a veces decirle a un cliente, mira, ahorita te voy a tener que tener lista de espera por este momento y atender a los demás al 100% a que estés intentando generar más dinero y por dinero
estés descuidando lo que ya tienes. Mientras que no tengas un sistema replicable que alguien más lo pueda aplicar igual de bien que tú, yo te diría, primero crea ese sistema, crea ese concepto y después le das. Así es, voy a ser breve. Si definitivamente no puedes, aquí colocaste, vale, no, siento que ya no puedo atender como antes. Definitivamente no, porque pues la empresa está creciendo, pero tienes que tener un equipo que pueda sostener eso, que también está creciendo, ¿verdad? Si está creciendo, te está pidiendo crecimiento pues en todos lados, también en tu equipo operativo, no eres la única que tiene que hacer y operar, ¿va? Sí hay que tener cuidado con eso porque más bien, incluso como dice Dani, lista de espera, o si eres como yo, que no quieres dejar ir a ningún cliente, haz alianzas. Únete con otras personas, no sé, mete a más gente, depende de tu rubro. En el mío yo puedo hacer alianzas, ¿sabes? Puedo decir, ¿sabes qué? Ve y tú y grábale el video. Y me agarro freelancers, ¿sabes? O sea, busco a otros colaboradores que puedan ayudarme a aterrizar al cliente con tal de que no se me vaya. Pero todo esto con la calidad y el honor que merece cada cliente. Definitivamente no agarrar por agarrar, ¿no? Sí, tener muy seleccionados a esas personas con las que hagas alianzas, que es algo que nos importa mucho. Las personas con las que se hacen alianzas no se sacan así de la nada de ¿quién es el primero que levanta la mano? Es completamente alguien seleccionado que sabe el sistema y que hemos trabajado y que se le hacen pruebas antes para que justamente digamos, ¿sabes qué? Vemos su trabajo, si es un trabajo que nos gusta, pero en tu caso, pues como dice Clau, va a depender mucho de tu rubro de negocio. Sí, así es. Y nuestra última pregunta, tenemos más, pero Diego, he notado que muchos clientes, me encantó esta, no regresan. No se quejan, no dicen nada, simplemente no vuelven. Y eso me preocupa porque, em, perdón, y eso me preocupa más porque no sé en qué estoy fallando. Diego, creo que no estás preguntando. Eso es lo que te puedo decir. Pregunta, encuestas de satisfacción. Lugar que no tiene una encuesta de satisfacción, de una vez te digo, completamente no Van va, así. o sea, sí, literalmente van a ciegas intentando y nos cuesta como dueños escuchar el comentario malo. Nos cuesta mucho, 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 pero también hay que aprender a escuchar y vas a ver retroalimentación que sirve y otra que no tanto. Hay gente que simplemente, como mencionaba, no es tu tipo de cliente, pero también hay gente que sí pudo haber sido tu tipo de cliente, pero algo no le hizo clic. Los datos, el análisis de datos es lo más importante. Si no lo estás haciendo, empieza a crear bases de datos y empieza a ver eso que puedas, con estadística, que puedas revisar para saber cuál es realmente ese pico o eso que está generando o esa tendencia, para que no estén volviendo. Así es, a lo que le ponemos atención, crece. Eso a lo que yo le pongo atención, crece. Y si no sabemos en qué estamos fallando, difícilmente vamos a crecer en diferentes áreas. Entonces, yo te recomendaría, busca a tu cliente, por favor, llámalo 1000 veces, pregúntale, no te quedes con eso. Y si no es él, van a ser otros. Diego, la verdad es que todo cliente te va a dar un feedback y es súper importante que tú lo puedas asumir con la mayor madurez posible, y que puedas aterrizar qué cosas sí y qué cosas no. ¿Va? Así que bueno, hasta aquí mi Dani. Esto fue Entre Marcas. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.